propuesta que leí el otro día que la había presentado Vox, pero se la habían rechazado. No era respecto al alquiler, pero era como quitar el IVA de la primera vivienda, pero solo a los españoles. A ver, pues, ¿qué os voy a contar? O sea, es una medida populista de derechas a más no poder. Pero, ¿no te parece bien quitar el IVA a la primera vivienda? Bueno, puede ser algo razonable, pero solo a los españoles. No, ahí... Además, que también te digo una cosa. La inmensa mayoría de gente que pueda permitirse una vivienda van a ser españoles. Porque la gente extranjera suele tener menos renta. O sea, ya solo por esa... O sea, es una lógica... Hay que entender la política. Los políticos suelen intentar contentar a su electorado. Y eligen los temas que contentan a sus electorados. Vox tiene un electorado muy crítico con la inmigración o directamente xenófobo y racista. Ese tipo de discursos te resuenan. ¿Otros acordáis, por ejemplo, estos partidos que ya no existen tanto, Democracia Nacional, España 2000, que decían los españoles primero y ese tipo de discursos? Que además también te digo, es absurdo. Igual lo podemos meter ya con el tema de la inmigración. Las campañas que dicen los españoles primero, trabajo para los españoles, son un sinsentido. ¿Por qué? Cuando se han intentado en algunos países, mira, ponen un caso. Lo digo porque recientemente me he leído un libro de un catedrático de migraciones que va 30 años estudiando las migraciones en Marruecos, Reino Unido, Países Bajos, un crack, Hein de Haas, que hace críticas a la izquierda y a la derecha y analiza todos los mitos de la inmigración. Y uno de los que analiza es el siguiente: la política de dar trabajo a los autóctonos es adecuada y funciona. Y hay un montón de ejemplos, concretamente una de Reino Unido con Boris Johnson, que hicieron una campaña para que los verdaderos británicos ingleses de pura raza fueran a los campos a trabajar la agricultura. ¿Sabéis cómo salió esa política? Desastrosa. ¿Por qué? No querían trabajar. Y en la práctica que hacían, intentaban traer extranjeros. Claro, pero ¿no Si te es que parece son un poco nueva esclavitud? Rollo, nosotros no queremos trabajar en el campo, nos traemos inmigrantes y que trabajen ellos ahí. O sea, porque a mí me parece... es nueva esclavitud si no se respetan los derechos laborales del país y las empresas aprovechan de ellos. Si es, aunque sea polémico, una política donde el Estado interviene con acuerdos empresariales para que se respeten y se dé una oportunidad a esa gente, unos papeles y una reglamentación, sí es una buena idea. De hecho, insisto, es que esa política en Reino Unido salió mal porque la gente que era autóctona no quería. Y esto es polémico también para una parte de la izquierda, que te dice, no, lo que has dicho tú, esclavitud, los utilizáis como ganado. Yo soy el último que quiere eso y tengo un padre extranjero, es lo último que deseo. Pero la realidad fáctica es la que es. Y que hay una parte de la población extranjera de determinados países que si tienen la oportunidad de trabajar en trabajos que los autóctonos rechazan o que tienen que ver con los cuidados, pues van a hacerlo. Y siempre será mejor que lo hagan de manera regular a que lo hagan de manera irregular. Siempre será mejor. Es que me parece que es de sentido común. De hecho, ha habido mucha polémica con esto porque Pedro Sánchez hizo una gira por Mauritania y demás para traer de aquí al futuro muchísimas personas de esa zona de África para trabajar en ese tipo de cuestiones y el PP lo criticó y le salió a Feijóo un fact-checking de estos de que él en su programa electoral tenía la misma política para favorecer la migración regular. O sea, es que ¿Cuánto puede tardar más o menos una persona en regularizar su situación si viene como inmigrante? Depende. Es que depende de muchas cosas. Si eres Vinicius Junior igual tarda menos. Claro, si eres Vinicius, llegas, según te bajas del avión, claro, ya... Si eres un jeque árabe, pues igual te dan la Golden Visa y ya lo tienes, lo cual me parece deleznable. Claro. Si eres... A ver, depende de los casos. Yo no solo lo que he conocido, sino recuerdo trabajos en los que he estado, trabajos de menor valor añadido, que ha habido muchos extranjeros y me han contado sus procesos, y son procesos complicados. Y el proceso más complicado de todos es... si vienes de una manera irregular, que a ver, voy a explicar esto. Por datos estadísticos, la inmensa mayoría de los inmigrantes no vienen la imagen del cayuco, son muy poquitos. La mayoría vienen de forma regular, es decir, visado de estudio, no sé qué, este tipo de cosas. El problema es cuando se les acaba y no tienen posibilidad de trabajar. Ahí vienen los problemas. Entonces, bueno, también en función de si tengas familiares o no, que te puedan ayudar. Al final, el tema de la inmigración, como decía este catedrático que leí en este libro, me gustaba mucho su enfoque, que decía, no es tanto estar a favor o en contra, que podemos mirar determinados puntos en función de cada país, es que es una realidad histórica inevitable. Entonces tienes que trabajar con ella. No puedes negarla. De hecho, si eres muy liberal, te parecerá bien que venga. De hecho, es cierto también que los empresarios, por lo general, están a favor de la inmigración. También les interesa cubrir determinados puestos de trabajo. Y del tema de la inmigración, porque hemos hablado un poco del tema laboral, pero ahora hay otro tema encima de la mesa, ¿no? Que está... Bueno, está todos los días la gente hablando de ello, tú te metes en Twitter y es todos los días todo el mundo intentando hablar de estas cosas, ¿no? Y es del tema de la delincuencia que se asocia directamente, ¿no? La asocian directamente a la inmigración. ¿Tú ese tema cómo lo ves? ¿Crees que se utiliza de mala manera, de forma populista? ¿Llevan razón? Unir, lo digo claro, unir inmigración con delincuencia es mentira, es falso, es populismo, es así. De hecho, no solo los datos españoles, sino lo que decía este hombre en el propio libro que analizaba este caso y decía lo siguiente: no vamos a negar que haya casos determinados, zonas determinadas, determinados países
que por unas malas políticas públicas haya mayor índice de delincuencia. Pero unirlo a una cuestión relacionada con la cultura o la migración es mentira. Puede ser un factor. Te lo tienes que añadir por qué esa persona ha delinquido y no delinque el jeque árabe. De hecho, en su análisis decía lo siguiente: los inmigrantes de primera generación, está estudiado, en su inmensa mayoría los que vienen su primera vez no cometen delitos. Y la razón es muy sencilla, porque se quieren quedar y no quieren dar problemas. Luego decía también, cierto es que hay una parte en la migración de segunda y tercera generación que si no se les da unas adecuadas salidas y oportunidades laborales pueden caer, sobre todo gente joven, en conductas delictivas. Eso también lo decía. Eso me parece un análisis serio. Es decir, hay determinados lugares que tengan algunas problemáticas. Pero intentar unir inmigración con delincuencia es básicamente mentira, porque es falso. La inmensa mayoría de los inmigrantes aportan, trabajan, ayudan, e incluso los que llaman ilegales, en su inmensa mayoría, tampoco entran en conductas delictivas. Pues mira, yo tengo un ejemplo, a ver si me explico bien. Teniendo en cuenta, ¿esos estudios hace cuánto se hicieron? ¿A lo largo de qué años, más o menos? Este libro se publicó en 2023. O sea, que hace relativamente poco. Sí. A mí me da la sensación de que, claro, la inmigración que podría haber hace muchos años, las políticas eran mucho más conservadoras de lo que se puede respirar ahora. El progresismo al final intenta proveerte de más probabilidad, de más posibilidades de salir hacia adelante. Claro, también juegas un poco con la parte del miedo. Es decir, tú vas a un país y sabes que hay ciertas reglas, ciertas normas que te pueden condicionar a decir, te pidas de vuelta, pues condiciona un poco tu comportamiento y tal. ¿Tú no crees que ahora no se hacen políticas también para, de alguna manera, imponer el que si tú no haces esto te acabes pirando? Claro, o sea, tú lo que quieres decir Más es, mano dura. llegas O sea, aquí... es como el profesor. Vamos a ver, y aquí lo podemos hablar los tres. Nosotros, cuando íbamos al colegio, teníamos un profesor que sabíamos con cuál podíamos tocarnos más los cojones y ser más el graciosete de clase, y con ciertos profesores que tenías que comportarte Porque más. te echaba, claro. Porque te echaba. Claro, uno aplicaba ciertas políticas en sus clases y otro aplicaba otras. Entonces tú ahí te amoldabas. Teniendo en cuenta lo que yo puedo analizar ahora mismo de la situación, es que es como todo vale. Y teniendo en cuenta que todo vale, pues la gente, en función de su estado, de su educación, de su religión, de lo que sea, pues va viendo un poco el límite del país, a ver hasta dónde llega, hasta dónde llega, hasta dónde llega. Si uno ve que delinque y llega hasta aquí y no le pasa nada, pues tienes como esa jurisprudencia Sí, que sí. te avala. A ver, No sé tú cómo lo ves eso. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. A ver, al contrario de la que la gente cree, las políticas migratorias ahora son más duras que en el siglo XX. La gente se piensa que no, de verdad. O sea, antes era más fácil pasar de un país a otro. Por ejemplo, antes no te exigían visado de Marruecos a España. No lo exigían. Ahora era política de fronteras más duras. Bueno, en España tenemos la valla de Melilla. El Mediterráneo es un cementerio. Literalmente lo es, un problema tremendo que viene a hacerse cargo, no solo las comunidades autónomas, sino todo el resto de Europa, lo cual es un poco complicado. Pero las políticas migratorias son más duras de lo que la gente se cree, y de hecho los asilos, las peticiones de asilo se rechazan muchísimas. España somos de los países donde más peticiones de asilo se rechazan, por ejemplo. Es verdad que la gente intenta, lógicamente, buscarse la vida. Intenta entrar, intenta pasar, es normal. Y de hecho también digo una cosa, no digo que haya que defender una política, y ahora contesto lo que has dicho, como de fronteras abiertas, pero también se puede desde el otro punto de vista. Antes, cuando había fronteras más laxas, que lo había en el siglo XX, insisto, en Marruecos era más fácil pasar a España. Cuando había estas fronteras más laxas, la gente al entrar a España tenía la idea de que podía volver con más facilidad. Ahora, si tú sabes, entras de una manera irregular y como te pillen, te vuelves, la posibilidad de que vuelvas es mucho más compleja. O sea, me explico. A veces, que haya más control, más dureza, ocurre justamente lo que tú quieres combatir. Que la inmigración intenta venir, paga más pasta de tráfico para intentar pasar, y la que viene intenta quedarse, como sea, porque no puede volver. Entonces, las políticas migratorias no son tan fáciles como pensar mano dura o mano laxa. Es mucho más complejo. E insisto, sabiendo que la gente va a entrar, hagas lo que hagas, va a intentar entrar, es lógico. Y también digo otra cosa, la gente que suele entrar son países de ingresos medios, es decir, los marroquíes, por ejemplo. Del Congo no. La gente pobre no emigra a Europa. La gente pobre emigra o a ciudades de sus países o a países cercanos. Los países de ingresos medios, Marruecos, por ejemplo, que lo es, sí son países que intentan pasar. La gente que tiene un poquito más de renta lo hace, además de una forma consciente. Es una decisión. Es una decisión que ahorras mucho dinero, ya sea para un billete, ya sea por tráfico, ya sea como sea, para pasar. Entonces es un poco un problema. Yo no creo que sea tanto un tema de mano dura. Creo que evidentemente tú no puedes dejar, sobre todo las zonas que puedan ser más conflictivas, a la mano de Dios, porque eso es un problemón, y este catedrático lo decía, pero no creo que tampoco se va a solucionar con... Yo creo que lo de la mano dura es como una visión que parece que va a salir bien la jugada, pero que en la práctica no tiene por qué salir. Además que, insisto, que es algo inevitable, que es que no lo puedes parar. ¿Y crees que en España podemos acabar o puede acabar pasando como está pasando ahora? Hemos visto en Países Bajos, en Alemania, en Suiza también, o sea, Suecia, que Suecia estaba ofreciendo 30.000 euros a cada inmigrante que se volviese a su país, que ahora
Alemania ha dicho que va a tener un control súper exhaustivo sobre las fronteras y que los inmigrantes que delincan van a ser expulsados. A En ver. Países Bajos se han puesto también igual. ¿Crees que España puede acabar llegando a eso simplemente por presión europea también? Si gobierna el Partido Popular con Vox es posible, porque al final es una tendencia. Es decir, hay una tendencia política. Alemania me gusta el ejemplo, porque en Alemania no gobierna la derecha. Gobierna el SPD, los socialistas, con los liberales y con los verdes. Y están cayendo en estos discursos. ¿Por qué? Porque electoralmente cada vez hay mayor preocupación por la cuestión migratoria, lo cual es muy llamativo. Hace nada han salido los resultados del último CIS de preocupación de la ciudadanía. Y en primer puesto salió la inmigración. Pero luego cuando les preguntan ¿en cuánto te influye a ti? Baja al quinto puesto. Hay una disonancia entre la realidad y lo que te afecta. Es decir, los discursos de la migración de mano dura están avanzando y en España es cierto que de momento hay cierto aguante, pero sí creo que podría terminar por llegar. Pero a lo mejor también, en mi opinión, eso es porque tú oyes mucho que a la gente por la calle la roban, ¿no? Y a ti no te han robado, entonces por eso baja al quinto puesto, Pues ¿no? como la ocupación, porque hay gente, la ocupación es un problemón. ¿Te han ocupado a ti? ¿Te ha pasado algo? No, es que viene espejo público una señora. Al final, Pero no, pero luego los datos están ahí. O sea, en Alemania el año pasado no sé si hubo 14.000 apuñalados. Ahora mismo tú A te ver, vas en a Alemania- Barcelona y miras los apuñalamientos semanales y son una barbaridad. lo que yo digo, hay que intentar hacer políticas de inmigración serias. Este catedrático, como os digo, era muy crítico, incluso también con la izquierda decía, no funciona lo que se está haciendo. Hay que hacer algo y entender que muchas veces la delincuencia no tiene tanto que ver con la migración, sino con la pobreza, con la renta, con el barrio que te has criado, porque si no, insisto, Lamine Yamal no ha delinquido, que sepamos. Los jeques árabes no delinquen. Bueno, igual evaden fiscalmente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que hacer, Bueno, cuando se hace análisis o sobre el robo, delinquen en cosas que para nosotros están mal y para ellos están bien. también puede ser. O sea, cuando se habla de delincuencia, cuando se habla de robos, hay que hacer un análisis serio. Y la gente que dice migración se está equivocando. Tiene que coger todo lo que hay alrededor. Pobreza, renta, situación socioeconómica, situación familiar, muchas cosas. Eso es un análisis serio. Para Explícale atajarlo. esto a una persona que vive en las Islas Canarias o en Ceuta. Yo que soy de Ceuta, tío. O sea, realmente la realidad que vive una persona ahí es como vivir en un espacio ultra mega hiper cerrado y ver cómo literalmente las playas de Ceuta es que es un colador. O sea, una persona mínima que sepa nadar Pasa, que sí, sí, puede sí. pasar No, claro, y por perfectamente. eso lo que hay que hacer, genial ese ejemplo, Canarias, que tiene miles y miles de inmigrantes que están llegando sobre todo de la costa de Mauritania, que por eso Pedro Sánchez ha ido allí a llegar a acuerdos de inmigración circular, ha sido inteligente en ese sentido. En esos casos, justamente lo que hay que hacer es intentar, por un lado, ayudar, asistencia humanitaria, pero por otro hacer una política de migración de reparto. Si es que se está intentando desde el gobierno de España y el Partido Popular, lo mismo, según se levante, sí, luego no, presionado por Vox y por el miedo a lo que digan, propusieron hacer un reparto, un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, un reparto de muchísima de esa gente en las comunidades autónomas. Es que es lo El PP razonable. votó a favor. Sí, pero le costó.